Cuéntenme si me pueden escuchar bien todos. Sí, se escucha perfectamente, profe. Gracias, profe Dixon. Bueno, empezamos entonces. Muy buenas noches. Bienvenidos a esta masterclass que se llama It's All About Technique y que pretende ayudar a transformar la práctica pedagógica y que aprendamos mucho sobre algunas técnicas dentro del salón de clase que podrán ayudarnos a diseñar nuestras clases mucho mejor, hacer que nuestros estudiantes se diviertan, que aprendan significativamente y crear un vínculo entre mis estudiantes y yo como docente. It's all about technique, es acerca de las estrategias de enseñanza, las cuales se refieren al diseño, programación, elaboración y formulación de contenidos de aprendizaje. Todo porque tenemos o queremos hacer switching to a new mindset, cambiarnos a una nueva forma de pensar en cuanto a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Hoy vamos a tocar algunos temas, entre esos unas técnicas dentro de la clase que se llaman brainstorming, modeling, checking for understanding y error correction. Para aquellos profesores que no son del área de inglés, no entren en pánico todavía. La masterclass va a ser en español. Básicamente tenemos unos nombres ahí en inglés porque realmente nace desde el enfoque que estamos utilizando en los colegios, que se llama Communicative Approach. De ahí nace esta masterclass y decidimos invitar a los profesores de las otras áreas porque creemos que puede ser aplicado todas estas técnicas dentro del salón de clase. Entonces, ahorita en la próxima diapositiva vamos a poder ver de qué se tratan estas técnicas en español. Vamos a empezar con una pequeña definición de lo que son las técnicas que mencionamos anteriormente. Y básicamente, como aspecto general, creemos que conocer e implementar estas técnicas dentro del aula de clase nos permite dinamizar la clase y obtener resultados alineados al enfoque y metodología del colegio. Y cuando hablamos de enfoque y de metodología, no solamente aplica para un área específica, sino que creemos fielmente que tenemos que tener claro cuáles son los pilares metodológicos de la institución en cuanto a lo que estamos enseñando. O el énfasis del colegio en algunas áreas específicas. Algunos colegios tienen un énfasis en emprendimiento, otros colegios tienen un énfasis en inglés, en lectura crítica, en habilidades del siglo XXI. En fin, independientemente del énfasis o del pilar metodológico de la institución, creemos que estas técnicas nos ayudarán a reforzar más ese pilar metodológico. Me gustaría que alguno de los participantes leyera el número 1. ¿Quién nos puede...? Listo, aquí estoy, vamos. La lluvia de ideas es una discusión en grupo que pretende motivar a los estudiantes a generar diferentes perspectivas, ideas o potenciales pasos para una solución de un tema específico o la creación de esto. Fíjense que es algo que usualmente utilizamos en las clases, que en inglés denominamos brainstorming, pero que esa lluvia de ideas es importante. Ahorita más adelante vamos a ver aspectos más detallados de esta técnica.
¿Alguien más que nos ayude con elicitation? Es un término que describe la técnica que permite que los estudiantes den información que conocen al docente, activando sus experiencias y conocimientos pasados para seguir construyendo uno nuevo, en vez del profesor entregarles directamente la información. Gracias, profe. Y esta técnica de elicitation tiene mucha conexión con el constructivismo, ¿verdad? Y esa clase magistral tradicional donde estamos en el frente, en el tablero, y simplemente dictamos o hablamos o contamos de qué se trata el tema. Y en realidad la técnica lo que pretende es que esa información sea generada desde los estudiantes. ¿Alguien más que por favor nos ayude con modeling? Esta técnica se consigue mediante la demostración y narración por docente. Este le enseña al estudiante cómo realizar las actividades, completar las acciones requeridas para desarrollar las tareas. Ok, gracias, profe. Básicamente, modeling se trata de cómo yo como docente modelo ante mi estudiante lo que quiero que él haga. Y dos técnicas más. ¿Alguien que nos ayude, por favor? Esta consiste en que el docente esté continuamente verificando que sus estudiantes estén aprendiendo significativamente durante la clase, entendiendo las instrucciones dadas y así poder tomar las decisiones necesarias que aseguren la comprensión del tema antes de evaluarlo y continuar con uno nuevo. Muchas gracias, profe. Definitivamente es súper importante que... Disculpen un segundo. Ok, definitivamente es súper importante que verifiquemos todo el proceso que hacemos desde el inicio de la clase hasta el final de la clase y que eso nos asegure que nuestro estudiante está entendiendo o comprendió todos los procesos dentro de la clase. Otro participante, por favor, que nos ayude con mistake or error. Aquí hay algo puntual y es que desde la enseñanza del inglés nosotros diferenciamos entre el mistake y el error, pero cuando traducimos la palabra a español, básicamente es lo mismo, un error o una equivocación del estudiante. No lo vemos de forma diferente o que tienen características diferentes en español, pero en inglés, desde la técnica o desde el enfoque comunicativo, lo vemos como dos cosas diferentes. Una cosa es mistake y otra cosa es error, más en español simplemente lo denominamos como un error, una equivocación. ¿Alguien que por favor nos ayude? Voy a leerla yo. Dice, un mistake es una confusión, un lapso que el estudiante comete, pero realmente sabe la forma correcta y podría autocorregirse con la ayuda del docente. Es decir, nosotros como docentes sabemos que nuestro estudiante sabe, pero de alguna forma está cometiendo el error. ¿Y cómo yo lo ayudo a que pueda decirlo correctamente o expresarse correctamente sobre el tema que estamos tratando? Mientras que un error, por otra parte, es el desconocimiento que tiene el estudiante sobre el tema. No sabe o no tiene ese conocimiento todavía. Y empezamos con brainstorming, ¿verdad? ¿Cómo genero ideas en mis clases? ¿Cómo le permitimos a nuestros estudiantes de alguna forma que diga, oye, profe, tengo una idea, y que esa idea se transforme
ayude al desarrollo de la clase para que haya esa interacción entre los estudiantes, que todos aporten a la construcción de la clase. Entonces, dice, abrir espacios para que los estudiantes compartan sus ideas y puedan ser discutidas en clase. Son la clave para un aprendizaje significativo. ¿Qué tanto nosotros podemos abrir esos espacios dentro del salón de clase? ¿Qué tan significativo dentro de algunas asignaturas es tener un espacio de lluvia de ideas donde mis estudiantes realmente construyen ese espacio de aprendizaje? Digamos que algunas asignaturas para mí, en donde yo no soy, digamos que no es mi asignatura que enseño, como las matemáticas. A veces me pregunto cómo yo como profesor de matemáticas podría generar espacios donde mis estudiantes comparten esas ideas. ¿Tenemos algún profesor de matemática presente? Yo también soy profesor de matemáticas. Profe, ¿cómo crees tú que ese tengo una idea o el brainstorming, la lluvia de ideas dentro de esa clase de matemática podría impactar tu clase? Bueno, normalmente el estudiante está esperando que uno como docente le diga la fórmula es esta, vamos a hacerlo de esta forma. Exacto. Es muy importante decirle al estudiante, si usted me trae otro método, pero llegamos al mismo resultado, es completamente válido. Entonces los estudiantes, sus compañeros van a tener la opción de mirar otra forma y tener la libertad de escoger si lo hacen bajo el método mío o bajo el método que compartió su compañero. Muchos profesores no permiten que sus estudiantes lleguen con otras ideas y quieren como encasillar la estrategia o el método para hacerlo a su forma porque ellos aprendieron así y no aceptan otra. Oye, qué chévere eso, profe, que de pronto el tú decirle al estudiante, oye, el que llegue con un método diferente, súper válido. Entonces generemos esa participación y esa idea de venir a la clase con un mecanismo diferente para alcanzar el mismo resultado en matemáticas. Imagínate qué chévere sería, porque realmente todo lo que sabemos hoy en día de matemáticas en algún momento de la vida no existió. En algún momento de la vida nadie lo sabía. Y alguien lo pensó y lo desarrolló. Entonces, ¿por qué no puede seguir esa evolución en matemáticas y que nazcan cosas nuevas a través de una idea generada en clase? El siguiente punto sobre brainstorming es el trabajo en equipo. Dice, agrupar a nuestros estudiantes estimula el trabajo colaborativo y en equipo. Esta agrupación trabaja en pro de descubrir y aportar al objetivo de la clase en general. Es como nosotros como docentes podríamos hacer esos grupos en donde hayan diferentes discusiones dentro del salón de clase. Y luego esas diferentes opiniones construidas en los diferentes grupos pueda ser parte de la construcción de un tema dentro de la clase y compartir esas ideas. Los que han estado en mis talleres físicos saben que hablo mucho sobre la técnica switching de agrupación, en donde básicamente es cómo yo agrupo a mis estudiantes. ¿Qué utilizo para agruparlos? Y en el último taller, en el arte de dar instrucciones, utilizamos unas tapas de gaseosa, y simplemente con unas tapas de gaseosa de diferentes colores ponerlas en el piso y que cada quien tome una tapita y luego decir los que tienen la tapa azul juntos, los que tienen la tapa roja juntos, y poder hacer agrupaciones con mecanismos que nos permitan dinamizar esa técnica de agrupar a nuestros estudiantes. Desde Switching creemos fielmente que es importante evolucionar en la forma como agrupamos a nuestros estudiantes. Venimos de un ciclo muy largo en donde las agrupaciones las hacemos. Ok, vamos a hacer grupos de A4 en clase. Y el control sobre la agrupación básicamente la tiene el estudiante. Y siempre tenemos a los mismos agrupados, sentados, trabajando con los mismos compañeros de siempre. Y yo soy muy creyente que el poder flexibilizar eso y que el docente sea el que tenga el control de cómo agrupa a sus estudiantes. Acción en clase ayuda al reconocimiento
de las habilidades, de los potenciales de los compañeros y que unos con otros tengan mejores relaciones. Inclusive yo le llamo de alguna forma la técnica anti-bullying de switching, porque los estudiantes se conocen tanto durante esa interacción, hacen tanta conexión como compañeros, que al final del año cada quien ha trabajado con uno de sus compañeros múltiples veces y permite conectar a esos estudiantes, crear lazos de amistad y de cariño que impiden que haya bullying dentro de esa clase. El siguiente punto es la creatividad. Y dice, la creatividad es una habilidad y como tal tiene que ser desarrollada y construida a través de la experiencia y el hacer. ¿Cómo formamos estudiantes creativos? Y me gustaría que algunas personas me contaran cómo formamos estudiantes creativos. ¿Cómo creen ustedes que formamos estudiantes creativos? ¿Verdad? ¿Cómo podemos hacer eso dentro del salón de clase? Me gustaría que alguien alzara la mano y me contara cuál es su perspectiva de cómo creen ustedes que podríamos tener estudiantes creativos. Buenas noches. Yo pienso que para poder tener estudiantes creativos debemos ser maestros creativos, teniendo en cuenta de que el estudiante pues obviamente también aprende por el ejemplo y cuando nosotros utilizamos diferentes herramientas y mostramos nuestras clases de una manera diferente, ellos también tienden a ser diferentes en todo lo que hacen. Oye, profe, súper interesante eso que tú dices, y es, para tener estudiantes creativos, yo debo ser un profesor creativo, 100%, ¿verdad? Yo creo que es algo súper importante y es que todo lo que yo pretendo con mis estudiantes, de alguna forma, tengo que ser. Entonces, ser un docente creativo. Fíjense que todo esto que estamos viendo hoy nos ayuda a la creatividad, a cómo yo, utilizando estas técnicas, dinamizo tanto mi clase de forma creativa que mis estudiantes empiezan a generar ese sentimiento o a desarrollar esa habilidad de creatividad dentro del salón de clase. Y yo creo fielmente que podemos ser creativos en todas las áreas. Ahorita vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo esa creatividad nos ayuda para diseñar nuestras clases con la siguiente técnica. ¿Alguien más nos quiere comentar algo sobre el tema de creatividad? Especialmente los docentes de primaria, pero yo creo que todos debemos ser docentes creativos, inclusive docentes de universidad deberíamos ser docentes creativos. Deberíamos cambiar, porque en mi experiencia universitaria a veces yo trabajé con la Universidad Autónoma del Caribe, trabajé con la Universidad CEIPA de Medellín, trabajé con la Universidad del Norte, y en algunos momentos uno pasa por los salones de clase y sigue viendo esos salones de clase con los estudiantes sentados, callados, escuchando la clase magistral, escribiendo, y cómo eso debe cambiar. Sí o sí nosotros deberíamos cambiar esa dinámica de clase. Profe Lorena, sigue. Pues yo también, buenas noches para todos. En cuanto a la parte de creatividad, pienso que también como docentes o padres, nosotros limitamos a los estudiantes en cuanto a la realización de diferentes actividades, porque siempre les decimos, debes colorearlo de verde, debes colorearlo de azul, debes hacerlo de esta forma, más no los dejamos a ellos experimentar lo que ellos deseen hacer con lo que nosotros estamos proponiendo en la actividad, y lo que hagan está válido porque es su creatividad, es su imaginación lo que ellos deseen proponérnoslo de esa forma. Oye, profe, tocas un tema súper esencial y es
el tema de los colores, porque yo creo que es una de las barreras más grandes que enfrentamos, porque realmente tenemos una concepción de que eso es azul, esto otro es verde, el rosado es para las niñas, el azul es para los niños. Pues obviamente no quiero entrar a tocar temas ya complejos de identidad y cosas de esas que no tienen nada que ver con el tema, ni es mi idea o no es mi propósito o estar de acuerdo o en desacuerdo sobre el tema, pero yo sí creo que es válido tocar el tema de, oye, si el estudiante quiere pintar el árbol amarillo o morado, pues lo que dice la profesora es totalmente válido. ¿Por qué tiene que ser el árbol verde? De hecho, bueno, aunque nosotros no tenemos estaciones, invierno, verano, primavera aquí en Colombia, los árboles cambian de color dependiendo de la estación del año donde están. Y eso nos hace ver una perspectiva diferente, y como estamos tan globalizados hoy en día, los estudiantes tienen tanta información a través de las redes sociales, del internet, entonces muy seguramente vas a ver árboles morados en una época del año en determinado país o en determinado región del mundo. Qué chévere eso. Vamos a seguir con la presentación. Fíjense que cuando hablamos aquí de tener una idea o de trabajo en equipo o de la creatividad, en la parte de abajo nos da unos trucos y decimos los mapas conceptuales, ¿verdad? Y los mapas conceptuales que son conocidos y que los hemos tenido desde hace mucho tiempo, pero ¿cómo podríamos hacer un mapa conceptual diferente, especialmente en primaria? ¿Cómo yo puedo, de alguna forma, hacer ese mapa conceptual desde una visión diferente en primaria? Y miren aquí en la foto que tenemos en la parte izquierda inferior. Ahí dice el árbol de los problemas. Entonces, me recuerda mucho una experiencia que yo tuve en un preescolar que trabajaba. Y miren que dice ahí el árbol de los problemas, problem tree, y cómo los estudiantes van llenando ese concepto del árbol de los problemas. Podría ser, yo lo llamaría mejor el árbol de las soluciones, ¿ok? Entonces podríamos hacer el árbol de las inquietudes, de las preguntas, el árbol de las respuestas. O sea, realmente en primaria, inclusive en bachillerato, podríamos diseñar diferentes estrategias para que no se vea ese mapa conceptual tradicional en donde el estudiante dice esto es aburrido. Por decir algo, el chococono de las ideas, y entonces pintamos un chococono en el tablero y que el estudiante empiece a decorar ese chococono con diferentes ideas del tema que estemos tocando. Miren, por ejemplo, en la parte acá donde dice imágenes incompletas. Y entonces desde biología, por ejemplo, tenemos aquí en la imagen superior derecha como las partes de la célula, ¿verdad? Y poder nosotros tener esa fotografía o esos dibujos de las partes de la célula, pero decirle al estudiante, ¿esto a qué pertenece? Ahí tenemos las partes de la célula, o sin decirle que son las partes de la célula, le podemos decir, tenemos estos elementos y a qué pertenecen esos elementos. Vamos a dibujar ¿qué tenemos que dibujar para incluir esos elementos y formar algo? Y que a partir de los elementos que tenemos, el estudiante pueda llegar al concepto de célula construida. ¿Y por qué no? Hay una experiencia súper chévere que trabajamos esta semana con uno de los docentes, y yo le decía,
¿cómo puedes hacer para conectar con tus estudiantes? ¿Qué temática vas a tener en la clase? Trabajemos la temática de los superhéroes. Y entonces, dentro de esa temática de los superhéroes, el docente llevaba una capa hecha de papel que los estudiantes luego iban a firmar la capa del docente, pero además escribir cosas en esa capa. Entonces, ¿cómo hay la creatividad, más el trabajo en equipo, más las ideas que desarrollan los estudiantes escribiendo en esa capa de su superhéroe? Porque tenemos que recordar que nosotros los docentes somos superhéroes para nuestros estudiantes. Entonces es súper importante eso. ¿Cómo descomponer o armar ideas, conceptos sobre ser optimistas versus pesimistas? Y entonces cómo nosotros en esa actividad en clase podemos decir, ok, vamos a dividir la clase en dos, el grupo de los optimistas y el grupo de los pesimistas, y de ahí generar una idea de trabajo que nos lleve a interiorizar el concepto o el tema de la clase. Hay realmente acciones que podemos hacer dentro del salón de clase, inclusive acciones disruptivas. ¿Y cuál sería una acción disruptiva dentro del salón de clase? Una acción como que el estudiante llegue y diga, ¿qué está pasando? ¿Por qué esto está así? Entonces se me ocurre en algún momento que los estudiantes lleguen a la clase y las sillas no estén mirando hacia el tablero, sino que estén mirando opuesto al tablero, o sea, a la pared opuesta al tablero. Y como el estudiante llega y dice, ¿por qué las sillas no están mirando al tablero? Y que de ahí se desprenda un proceso de aprendizaje, se desprenda un concepto, se desprenda una actividad, pero que el estudiante cuando entra al salón de clase vea las sillas mirando a la pared opuesta al tablero y diga, ¿qué está pasando aquí? Entonces, esa idea disruptiva de las sillas mirando opuesto al tablero, cómo genera dentro de la clase algo diferente y que crea en el estudiante la pregunta, ¿qué va a pasar luego en el transcurso de mi clase? ¿Quién le gustaría contarnos algo sobre qué le parece esa idea de las sillas? De las sillas al revés. ¿Qué les parece eso de que sus estudiantes entren al salón de clase y las sillas estén mirando hacia la pared opuesta? Alguien que nos cuente algo de esa idea disruptiva o de otra idea disruptiva que crea que podríamos hacer dentro del salón de clase. No todos al mismo tiempo, porque se dificulta. Pero digamos, vamos a hacer otra pregunta. ¿Quién el lunes es capaz de llegar y tener las sillas en una posición disruptiva? Bueno, la profe Lisset dice que lo aplicará. Profe, pero cuéntanos, o sea, ¿cómo lo aplicaría? ¿Para qué? ¿Qué generarías o qué ideas generarías dentro de esas sillas mirando hacia al lado opuesto del tablero? Profe José, cuéntanos. Mientras, Oh, dale, profe Lisset. Profe, dame un segundito mientras la profe Lisset me cuenta. Sigue, profe bueno, Lisset. mientras usted daba la idea, lo pensé. Porque, bueno, realmente, al menos yo tengo grado tercero y digamos que pasan como por el trance de segundo, cuarto en nuestra institución. Hasta tercero solamente tienen maestra de grupo y como 3 o 4 maestros diferentes. Pero en grado cuarto ven todas las áreas con maestros diferentes. ¿Qué pasa? Que hay como un trance del copiar el tablero bastante, ¿no? Son diferentes materias, ya ven muchas más asignaturas. Entonces, de pronto el tener todas las sillas al contrario, ellos pueden llegar con la sensación de que no voy a copiar, algo va a pasar chévere aquí. Entonces, mientras usted hablaba, yo decía, bueno, no es solamente como colocar la silla, sino que debo llevar alguna historia, puede ser
dramatizada. Yo creo que puede ser más bien eso, algún monólogo o alguna historia chévere que pueda ser introducción de el tema que les vaya a dar el día lunes. Oye, profe, súper interesante eso que estás diciendo, y es cómo ayudo a través de poner las sillas mirando al opuesto al tablero a transicionar a mis estudiantes de una etapa de transcribir mucho del tablero en la libreta a una etapa diferente donde va a haber dictado, donde va a haber diálogo, donde va a haber discusión de temas. Y súper interesante además que dices, o sea, no solamente es poner la silla, yo tengo que llevar un extra para mis estudiantes, y totalmente de acuerdo contigo. No se trata solamente de las sillas y ya, sino qué voy a hacer yo con esas sillas, cómo yo voy a transformar mi clase. Gracias, profe. Profe José, cuéntanos. Buenas noches para todos. Hola, profe Alfredo. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Nosotros trabajamos con proyectores en la mayoría de los cursos en el Liceo Versalles. Lo que hicimos fue lo siguiente, en clases pasadas, tomamos un video de cierta película, digamos, un stream ahí, un corto, y colocamos las sillas, unas de espalda al video, otros de frente, que eran los que iban a describir cada eventualidad, cada suceso que iba pasando, mientras que los que estaban de espalda, pues iban escribiendo en inglés lo que iba sucediendo. Esa fue una actividad chévere, a los muchachos les gustó mucho. Qué chévere, profe, que nos compartas eso. Creemos fielmente que las ideas disruptivas dentro del salón de clase hacen que nuestros estudiantes se enganchen más con la temática y hagan más conexión emocional, que definitivamente es importante, porque ya saben que desde Switching decimos que el aprendizaje ya no es académico y que la conexión es emocional. Vamos a seguir compartiendo la pantalla y pasamos al siguiente tema, y es elicitation, ¿verdad? Y dice, oh, se fue, ¿no? No te vayas, todavía no. Elicitation, dice, promovemos la participación de nuestros estudiantes para contribuir en la clase con lo que ellos ya saben. Esta práctica ayuda a construir fundamentos de conocimiento y aprendizaje significativo. Entonces, tenemos unas ideas acá en cuanto a las imágenes, ¿verdad? Si las imágenes son la forma más fácil de conseguir participación de los estudiantes, la representación visual conecta con la realidad, o debería conectar con la realidad, y promueve la participación. Entonces, fíjense, por ejemplo, cómo nosotros podemos utilizar una imagen, pero que sacarle realmente el provecho a esa imagen. Digamos que desde inglés, y siempre hablo del tema de inglés porque ya saben que es mi profesión base, yo soy profesor de inglés, pero siempre mostramos la imagen y decimos, what is this? Y el estudiante dice, Apple, ¿verdad? Pero ¿cómo yo puedo hacer uso de esa imagen para sacarle el provecho máximo y hacer preguntas a mis estudiantes de descripción de la imagen, de qué harías tú con ese objeto, de cómo lo transformarías, de cómo hace parte de tu realidad, de esa realidad de la imagen? Porque podemos tener una manzana que siempre que nos dicen manzana de un color rojo, ¿verdad? Y resulta que hay manzanas verdes, amarillas, rosadas, combinadas. Y cómo inclusive yo creo que en algún momento vi por ahí en televisión una manzana morada que crecía en algún sitio del mundo, ya no me acuerdo dónde. Entonces, ¿cómo yo puedo generar desde una imagen preguntas para mi estudiante? Porque elicitation básicamente es hacer que nuestros estudiantes participen. ¿Cómo yo hago que mis estudiantes participen? Y no solamente decirles, ok, this is an apple, esta es una manzana y la manzana es roja, sino cómo yo mejor le digo, ¿qué es esto? ¿De qué color es? ¿De qué otros colores la puedes conseguir? ¿Dónde puedes conseguir esa manzana? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué harías con la manzana? ¿Cómo esa manzana conecta con tu realidad del día a día?
etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay unos aspectos importantes que podríamos trabajar. Dentro de ese elicitation también tenemos unas cuantas cosas o unas cuantas técnicas importantes. Por ejemplo, las preguntas abiertas, ¿verdad? Y entonces siempre yo decirle a mis estudiantes esas preguntas abiertas. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Cómo desarrollarías tú tal cosa? ¿Cómo impacta esto en tu vida? ¿Cómo impacta en la vida de los demás? ¿Cómo transformarías esto? ¿Dónde, cuándo, por qué? Son preguntas abiertas que permiten que nosotros hagamos esa técnica de elicitation dentro de la clase. Entonces, es súper importante eso. Otra técnica de elicitation podría ser el completar oraciones. Y entonces yo como docente escribo en el tablero, la célula es espacio en el cuerpo. Y que cada uno de mis estudiantes complete esa oración de forma diferente. La célula es el organismo más importante en el cuerpo humano. La célula es la que hace o transforma o esto y esto. Entonces yo a través de esas oraciones incompletas, ¿qué podría conseguir? El medio ambiente, espacio, la vida de las personas. Y cómo desde esa oración incompleta yo hago elicitation o genero participación en mis estudiantes a través de esa técnica de participación o de promover la participación en mis estudiantes. Y volvemos un poco a la parte visual desde promover la participación desde la parte visual de mis estudiantes. Entonces, es básicamente lo que hablábamos al inicio, cómo desde una imagen yo puedo desarrollar una técnica que me permita a mí poder trabajar elicitation con mis estudiantes. ¿Ok? Acá en el tema de acciones decimos poner en práctica lo que hacemos, evoca recordación, fijación de la experiencia, y los estudiantes tienen una experiencia diferente en el salón de clase. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer acciones dentro del salón de clase que evoquen o que promuevan recordación y aprendizaje significativo? Y por último, los ejemplos. Entonces, ¿cómo yo como docente puedo pedir ejemplos a mis estudiantes? Bueno, dame un ejemplo de eso. ¿Cómo crees tú que eso se aplicaría dentro de la vida cotidiana de nosotros? ¿Cómo crees que eso está impactando el mundo? Y esos ejemplos dentro de esta técnica nos ayudan a que el estudiante participe mucho más dentro de la clase. ¿Tenemos alguna pregunta sobre elicitation? ¿Qué otra técnica de elicitation creen ustedes que podamos trabajar? ¿O cómo una de estas tres partes de la técnica, imágenes, acciones y ejemplos, les gustaría o podrían aplicar dentro de su clase? ¿Qué tal les parece esa técnica de elicitation? Alguien que nos cuente algo. Fíjense que hay un tema importante aquí, y es que no podemos tener salones de clase con estudiantes en silencio todo el tiempo. Ahora, ese ruido debe ser un ruido en donde el docente tenga el control, ¿verdad? En donde esa interacción, donde esa participación, donde ese elicitation que yo estoy haciendo con mis estudiantes, el promover preguntas para que mis estudiantes participen, debe ser de forma controlada, y yo debo tener el control de la clase como docente y como cabeza que soy de la clase. ¿Qué más podríamos decir de elicitation?
¿Algún profe que no haya participado? ¿Qué le parece la técnica de elicitation? Miren que son cosas que realmente nosotros hacemos en clase, pero que a veces por el día a día, la rutina, esa monotonía, nos olvidamos que tenemos que preguntarle a nuestros estudiantes. Y eso tiene que ser del día a día. Dentro de nuestro diseño de clase debe estar siempre esa pregunta para mi estudiante, para yo, ¿qué le pregunto a mi estudiante para confirmar o para construir la temática que yo estoy haciendo en clase? Vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Y aquí entramos al concepto de modeling. Dice, nuestro cerebro se desarrolla a través de la observación. Y básicamente nosotros los seres humanos aprendemos a través de la observación. De observar, de escuchar. Siempre debe estar presente eso en nuestras clases. Entonces, yo soy de los que digo, todo aquello que le pidamos hacer a nuestros estudiantes, debemos hacerlo con anterioridad. Ellos imitarán la estructura de forma natural, ¿cierto? Entonces, yo creo que pasa mucho en educación física. Y bueno, pero con mucho respeto decir esto, pero vemos a veces el profesor de educación física dando instrucciones, pero sin hacerlo. Sino, ok, vamos a hacer tal cosa. Y el docente de educación física necesita hacer eso para que el estudiante lo vea cómo se hace. Pero no es solamente un tema de educación física, yo creo que es algo que tiene que ser en matemáticas, que tiene que ser en ciencias, y como yo le pido a mi estudiante, y bueno, en este proceso de acompañamiento a clase de la semana anterior, estuvimos acompañando a algunos docentes o a todos los docentes de inglés de las instituciones en Riohacha. Creemos, y bueno, de ahí nace este taller, pero creemos fielmente que el docente necesita hacer antes de pedirle a su estudiante que lo desarrolle. Si yo le digo a mi estudiante, ok, tell me about your family, dime acerca de tu familia. Yo tengo que haberle dicho a mi estudiante primero de mi familia, yo tengo que haberle contado a mi estudiante de mi familia, si quiero que mi estudiante me cuente de la de él. Entonces, está muy de moda el storytelling, el contar una historia. Entonces, yo como cuento una historia y dentro de esa historia incluyo el tema. Y podríamos desde ahí trabajar cualquier temática de la clase. No estamos hablando solamente de inglés, sino español, ciencias sociales, en fin, inclusive, miren que ahorita que hablábamos de educación física, muchas veces, o yo pienso que es otra asignatura que tiene que transformarse. Entonces yo como a través de una historia de alguien en uno de los deportes, conecto a mi estudiante con ese deporte. Hay una historia muy interesante. Me perdonan porque no tengo los datos exactos, pero hay una historia de un nadador que viene de un país en África y se inscribe para las Olimpiadas, pero no sé por qué razón fue el único nadador que quedó en la categoría. Creo que la historia es algo así como que en las eliminatorias del país de él, cuando están en la piscina, los compañeros o los otros participantes se lanzan a la piscina antes del tiempo adecuado. Entonces quedan todos descalificados y automáticamente queda él como el ganador, y eso lo impulsa a las Olimpiadas y llega a las Olimpiadas siendo, entre comillas, un mal nadador. O sea, el tipo era terrible nadando, pero por cosas de la vida llega a las Olimpiadas representando a su país. Entonces, cómo esas historias empiezan a conectar a los estudiantes desde la experiencia de otros, desde la vivencia de otros, y cómo eso puede llegar a crear aprendizaje significativo y recordación dentro de mis estudiantes. Cómo uso un video, y aquí hay un tema importantísimo,
porque el tema de los videos no debe ser toda la clase viendo una película. Ay, sí, bueno, vamos a ver una película. 1 hora y media viendo una película, y lo que tenemos que analizar de ese tema es cómo ese fragmento, porque debería ser un fragmento de la película, y qué voy a hacer yo a través de la presentación de ese fragmento de la película. Entonces, fíjense que el profesor nos estaba contando ahora que había colocado un fragmento de una película y que los estudiantes estaban haciendo algo dentro de la clase. Entonces, todo lo que nosotros hacemos dentro de la clase debe tener un propósito. Y ese propósito, en inglés, por ejemplo, debe ser un propósito hacia la comunicación, ¿verdad? Y en matemáticas debe tener un propósito, y en ciencias, y en sociales, y en naturales, debe tener un propósito ese video y ese fragmento del video. Pero no podemos tener a los estudiantes viendo una película 90 minutos en la clase y chao, se acabó la clase y esa fue la clase, porque pierde sentido la herramienta, pierde sentido el que yo utilice un video dentro de mis clases. Solamente estaba ahí como que vamos a ver una película para yo no hacer más nada. O sea, esto debe tener unas características especiales. Y luego también tenemos como el estudiante es un modelo para sus compañeros. Y dice, debemos crear escenarios donde los estudiantes puedan ser ejemplo para sus compañeros y donde compartan su experiencia. Y esa es una forma de hacer modeling. Entonces, inclusive cuando vayamos a la parte de corrección, vamos a ver que el estudiante, el compañero, es una herramienta importante para el proceso de corrección de los errores que está cometiendo su compañero. Entonces, ¿cómo los mismos estudiantes pueden ser un espejo o pueden ser un modelo para sus compañeros? Eso es súper importante. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y aquí hay un tema supremamente importante que es checking for understanding, y es revisar que mis estudiantes están comprendiendo todo el proceso que estamos haciendo dentro de la clase. Y parte de esto lo trabajamos en el taller que hicimos sobre el arte de dar instrucciones. Entonces dice aquí, dar instrucciones claras y revisarlas, junto con el monitoreo de actividades y tareas, impulsan los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, lo primero, preguntas. Y esas preguntas siempre deben ser preguntas de contenido o preguntas abiertas. Entonces, ¿cómo reviso que mis estudiantes están aprendiendo? Debo hacer preguntas a mis estudiantes. Pero recuerden, no debemos hacer preguntas de sí o no. ¿Entendieron? El estudiante les va a decir sí. Y muchas veces, lo que decíamos en el taller que hicimos, o sea, el estudiante les va a decir que sí. Y más aún si esa pregunta está a puertas del recreo o a puertas de la salida. El estudiante va a decir que sí. Entonces, ¿cómo esas preguntas deben ser preguntas direccionadas al contenido? ¿Qué, cuándo, cómo, por qué, dónde, cuánto, cuánta? Para que el estudiante realmente diga algo de contenido que nos oriente a nosotros a saber, o que nos diga si el estudiante está entendiendo o no lo que yo pretendía con esa clase. Luego el acompañamiento, ¿verdad? Y el estar ahí, ese acompañamiento, miren, es importante que entendamos que el docente tiene que moverse del escritorio. El docente tiene que estar caminando por el salón de clase. Y yo entiendo, porque yo soy docente y he estado en un salón de clase 8 o 10 horas, y entiendo que no podemos estar esas 8 horas de pie y caminando, perdón, porque generaría en nosotros un agotamiento. A fin de semana llegaríamos súper cansados, pero que tienen que haber unos momentos dentro del salón de clase donde nosotros estamos monitoreando, estamos haciendo, revisando que nuestros estudiantes entendieron desde el puesto del estudiante, desde donde está el estudiante, de yo llegar a acercarme a mi estudiante para que mi estudiante además conecte conmigo y haga una mejor relación con el docente y entienda que cada vez que yo me acerco es porque estoy ahí para él y que no se va a asustar. Hay una técnica dentro de este checking for understanding que es súper importante, y es el parafraseo. El parafraseo nos ayuda a validar a nuestros estudiantes. ¿Cómo yo valido a mi estudiante
a través de parafrasearlo. Y entonces yo le digo, lo que tú quieres decir es esto, esto y esto otro. ¿Y cómo se va a sentir tu estudiante cuando tú lo estás parafraseando? El estudiante va a decir, qué chévere que mi profesor me escuchó lo que yo quise decir. Qué importante me siento porque mi docente, mi profesor, comprendió lo que yo quise decir, me escuchó claramente y además está de acuerdo con lo que yo digo. ¿Ok? Y aunque lo que dice el estudiante de pronto haya que transformarlo, haya que cambiarlo, pero el estudiante se siente validado, se siente escuchado. Y eso es súper importante. Y el monitoreo, que hace parte, por supuesto, de todo esto que estamos haciendo, pero monitorear con preguntas poderosas. Miren que aquí entra un poquito el tema de coaching y cómo esas preguntas van direccionadas. Cuando yo hablo de preguntas poderosas, son preguntas que van direccionadas a que el estudiante descubra por sí mismo el camino. Y eso es una técnica de coaching. Entonces, ¿tú qué crees que debería suceder? ¿Cómo tú lo harías para transformar eso? ¿Desde dónde visibilizas tú eso? ¿Desde dónde lo estás viendo? ¿Cómo tú crees que eso impactaría a tu compañero? ¿Por qué estás actuando o estás diciendo esto? Entonces, esas preguntas poderosas que nosotros les debemos decir hacer a nuestros estudiantes son significativas en el proceso de revisar lo que están entendiendo y en general en el proceso de la clase. Entonces, creemos fielmente que las preguntas poderosas son súper importantes. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Y aquí hay, digamos que un resumen de todo lo que hemos estado haciendo y que tiene que ver mucho con elicitation, brainstorming, todos los anteriores, y es la corrección, cómo corregimos a nuestros estudiantes. Pero que esa corrección tiene un propósito, ¿verdad? Y el propósito es que nuestro estudiante lo haga mejor, ¿verdad? No es hacer sentir mal a mi estudiante, hacerlo sentir que no sabe, hacerlo sentir que es incapaz, no. El propósito de la corrección es siempre que mi estudiante se sienta validado, se sienta cómodo, sienta que es capaz de hacerlo y adicional a eso, su conocimiento genere un nuevo conocimiento o genere una nueva perspectiva de lo que ella piensa. Entonces aquí hay algo que es bastante polémico cuando hablamos de este tema. Dice, no siempre que hay error hay que corregirlo. Y ahí nos vamos entonces a hacer como preguntitas. Vamos a hacer preguntas sobre eso. ¿Cómo así que no siempre que hay error hay que corregirlo? ¿Para qué creen que sirve eso? ¿Qué creen ustedes que quiere decir eso de no siempre que hay error hay que corregir? Los escucho, empiecen a alzar las manos. Buenas noches, Alfredo. Hola. Bueno, Hola, profe, ¿cómo estás? Qué bueno escucharte. es que no sabía si me podían escuchar por el micrófono, pero bueno, esta parte a mí me gusta mucho porque tú sabes que en la enseñanza del inglés ellos tienen miedo de errar, de equivocarse, siempre tienen miedo de pronunciar mal, de escribir mal, de no entender cómo formar oraciones y todo esto. Entonces, yo a ellos les trabajo en su mentalidad que errar es correcto, o bueno, más que correcto, me permite a mí saber qué necesita él para yo poder que él entienda y corrija su error, ¿sí? Y que necesariamente a partir de los errores aprendemos más. Es válido, o sea, no por eso ya muere el estudiante.
Y eso se los hago saber en cada clase a todos los estudiantes. ¿Para qué? Para que sientan precisamente esa confianza de que para eso estamos aprendiendo, ¿sí? De que el espacio para equivocarse es el salón de clase y que entonces a partir de allí vamos a aprender y nunca se nos va a olvidar eso que nos corrige. Entonces, ese es el pedazo que a mí me fascina de la clase, porque precisamente los motiva a seguir aprendiendo a ellos. Oye, chévere, qué chévere, profe, eso que estás diciendo, porque básicamente lo que tú dices es equivocarse, es un proceso natural del ser humano, ¿verdad? Está bien equivocarse. Ahora, ¿qué hacemos cuando nos equivocamos? Porque es que vetamos la equivocación de tal forma que lo vemos como equivocarse está mal y realmente es natural en el ser humano equivocarse. Nosotros en nuestras experiencias aprendemos de las equivocaciones. Entonces, básicamente me encanta eso que dice, profe, que chévere. ¿Sabes qué? Equivocarse está bien. ¿Ok? Es normal equivocarse. ¿Alguien más que nos cuente algo sobre eso de que no siempre hay que corregir a nuestros estudiantes? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que no siempre hay que corregir a nuestros estudiantes? Tenemos 28 personas en la masterclass. Me encanta que estén todos aquí. Realmente estoy muy contento que hoy en esta masterclass podamos tener 28 personas, pero queremos escucharlos, queremos que más profesores estén contribuyendo a esta masterclass. Profe José, cuéntanos, ¿qué vas a decir? Cada uno de los estudiantes, pues en la vida se aprende más rápido si uno se da cuenta de sus propios errores. Pienso que es aplicable al salón dentro de una clase. Aunque lo primero que hago es acordar de cómo vamos a corregirnos. ¿Cómo vamos a corregirnos? Si algo sale malo, ¿cómo vamos a corregirnos? ¿Por qué? Porque el estudiante, bueno, desde el inglés lo que sucede es que el resto de estudiantes, cuando uno de sus compañeros se equivoca al pronunciar, como decía la profesora, se burlan, se ríen. Y por eso es que los estudiantes no quieren participar en la mayoría de las veces, porque las inseguridades ahí surgen. Correcto. Entonces, uno piensa, pues, que si le corrige directamente, el estudiante, pues, se va a cohibir un poco. Yo lo que hago es acuerdo con los estudiantes cómo vamos a corregir, cómo vamos a comportarnos, cómo vamos a actuar frente a una situación en la que se cometa un error. Súper, profe. Esa también es una técnica importante. O sea, ¿cómo yo corrijo a mis estudiantes? Exacto, porque ya esa pregunta o esa oración que nosotros estábamos diciendo ahora de no siempre tenemos que corregir es parte de la corrección, porque realmente... Hola, profe Joanis. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Nos quieres contar algo? Sí, entonces esa parte de no corregir a mi estudiante también hace parte de la corrección. Dice, en matemáticas pasa lo mismo, ya que siempre existe el temor a equivocarse y a la burla. Absolutamente. Fíjense que nosotros no solamente tenemos que ayudar a nuestros estudiantes a entender que no nos debemos reír de los demás porque se equivocaron, pero también tenemos nosotros que enseñar a los que se equivocan a que si nos dio risa, ¿por qué no reírnos? Porque es que hay errores que nos podemos reír. Yo me acuerdo de algo muy chistoso en una clase hace muchísimo tiempo y yo estaba en una clase de inglés con mis estudiantes y de pronto dice una de mis estudiantes, dice, estábamos en ese entonces trabajando las situaciones que estamos haciendo en este momento. Por ejemplo, en términos gramaticales eso se llama el presente progresivo. Entonces, que básicamente yo estoy comiendo, yo estoy hablando, yo estoy enseñando. Entonces, dice una de mis estudiantes ahí, I am escuching music. Escuching, así como escuchando, en vez de decir listening to music, ella dijo, I am escuching music. Mira, cuando ella dijo, I am escuching music, me perdieron enseguida. Yo empecé a reírme
de una forma Eso, incontrolable. pero vale. Mira, profe, eso era una clase de 12 estudiantes nada más. Era una clase de 12 estudiantes. Y cuando ella dice, I am scratching music, mira, me perdieron enseguida. Yo empecé a reírme, yo fui el primero que me reí. Y luego empiezan los demás estudiantes a reírse. Y la última que se ríe es la estudiante que comete el error. Pero ella al principio estaba así como que en shock, porque yo me estaba riendo. Mira, todavía me causa toda la risa del mundo. Y les digo, eso fue en el año 2003. O sea, estamos hablando de los años de UPA. Eso hace 20 años. Y todavía me da risa. Y entonces, la última que se ríe es ella y terminamos todos riéndonos. Y yo, ¿sabes qué? No pasa nada, porque fue divertido. O sea, fue un error, fue una equivocación súper divertida. Todos lo disfrutamos. No lo hicimos con el propósito de señalarla a ella ni de ofenderla, sino de entender que también nos podemos reír de cuando nos equivocamos. Es súper chévere eso. Voy a seguir compartiéndoles la diapositiva. Ya estamos para terminar. Este es el último punto. Así que no se desesperen, no se vayan, porque tenemos que, como dicen en la clase, tenemos que llamar lista. Entonces dice, corrección por los compañeros. Entonces, ahí hay una técnica interesante, porque esa técnica interesante nos permite que todos participen. Y ahí es donde nuevamente viene el tema de elicitation y cómo yo hago que mis estudiantes participen en clase a través de corregir a sus compañeros. Entonces, bueno, en inglés hay una técnica y es que yo le pregunto al estudiante A y el estudiante A comete un error, le pregunto al estudiante B y si el estudiante B lo dice correctamente, le vuelvo a preguntar al estudiante A la misma pregunta para que el estudiante lo haga igual que el estudiante B. Entonces, fíjense cómo nosotros los docentes utilizamos los estudiantes para corregir al otro estudiante. Pero también podríamos decirle a otro estudiante, ¿tú qué piensas de lo que dice Pepito? Oye, yo pienso que Pepito debería replantearlo porque por esto y por esto otro. Y esa discusión sana entre los compañeros sobre las perspectivas de los demás es importante para hacer corrección dentro de nuestras clases. Otro de los temas importantes es el tablero como herramienta de corrección. Entonces yo, como mi estudiante dice, bueno, en matemática lo hacemos mucho, pasa el estudiante al tablero, hace el ejercicio y podríamos decirle a los compañeros, ¿ustedes qué piensan de ese resultado? ¿Cómo creen que el resultado cambiaría? ¿Creen que se despejó X, Y correctamente? No sé, yo no soy experto en matemáticas, pero ¿cómo yo desde el tablero puedo hacer eso? ¿Cómo desde español yo puedo hacer que mi estudiante pase, escriba una oración y que el resto de compañeros diga qué le hizo falta a esa oración? ¿Dónde creen ustedes que va la tilde? ¿Dónde creen ustedes que va el signo de puntuación tal? Y desde inglés también lo podríamos hacer eso. ¿Por qué tú crees que está incorrecto? Ojo, porque, por ejemplo, en el tema de inglés hay algo que es esencial y es que nosotros, cuando enseñamos inglés, y ahí vamos al último punto, ¿cuál es el objetivo? ¿Para qué es la corrección? ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el propósito de la clase? ¿Qué yo pretendo con esa clase? Entonces, en el caso del inglés, por ejemplo, este ejercicio que estamos haciendo tiene un propósito y es la comunicación. Que mi estudiante comunique. Entonces, mi estudiante dice, she plays football y no pronuncia la S. She plays football. Esa S tan polémica de la tercera persona. Y realmente, cuando yo digo she plays football, se entiende correctamente, se entiende súper bien, hay comunicación. Y si en ese momento no es necesario que yo haga esa corrección, lo dejo pasar. Déjalo ir. Como docentes a veces necesitamos aprender eso. Déjalo ir. Deja ir ese error que tu estudiante está cometiendo. Después, ojo, que no estoy diciendo de enseñemos mal a nuestros estudiantes. Lo que estoy diciendo es, déjalo ir y luego lo retomas en otro momento
donde tu estudiante no se sienta incómodo porque tú estás corrigiéndolo o porque estás cortando la inspiración. Entonces, por ejemplo, en la clase de español estamos hablando de el cuento y entonces le decimos, Pepito, dinos un cuento o cuenta algo. Y el estudiante está contando algo y yo lo interrumpo para decirle que se está equivocando, cuando en realidad mi propósito ahí es que él desarrolle la habilidad de contar algo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Por ejemplo, yo siempre pongo un ejemplo con español. Cuando yo le pido a mi estudiante de español que haga un ensayo, no digamos que un ensayo, pero digamos una historia. Escribe una historia sobre tus vacaciones pasadas. Lo que yo pretendo con eso es que mi estudiante desarrolle la habilidad para contar la historia, para escribir una historia, real o ficticia, independientemente de eso. Yo lo que quiero ahí es que mi estudiante desarrolle la habilidad de contar una historia. Y luego, cuando yo le devuelvo eso a mi estudiante, se sacó 2. Y el estudiante, pero profe, ¿por qué me saqué 2? No, es que tenía muchos errores ortográficos. No pusiste los puntos bien, no pusiste las comas bien, tenías algunas palabras escritas con B chica y era con B grande y te sacaste 2. Y entonces, ojo que no estoy invalidando el tema de ortografía, pero lo que es importante tener en cuenta es yo qué pretendía con esa evaluación, yo qué pretendía con ese ejercicio. Yo quería que mi estudiante aprendiera a contar una historia o quería que mi estudiante aprendiera signos de puntuación. Y yo se lo tengo que hacer ver a mi estudiante. Mi estudiante tiene que saber que lo que yo estoy evaluando en la clase es algo en particular. Yo digo, ¿sabes qué? Vamos a hacer una historia y voy a evaluar los puntos, las comas, el spelling, el deletreo, que sea correcta la utilización de las palabras, o voy a evaluar que aprendas o que puedas contar una historia. Entonces eso es importantísimo para no desmotivar a mi estudiante, porque yo tengo una historia súper compleja con eso. Me acuerdo en una observación de clase que estaba y luego estoy en la observación de clase, la profesora está hablando de los lugares, de dónde, de la palabra where, dónde. Entonces, y las preguntas con where. Where is the church? ¿Dónde queda la iglesia? Where is the cinema? ¿Dónde está el cinema? Entonces viene y le dice al estudiante, le dice, ok, hazme una pregunta con where. Hazme una pregunta con dónde. Y el estudiante le dice, where is the book? ¿Dónde está el libro? Y la profesora le dice, ahí delante de todo el mundo le dice, no, eso está malo. Y el estudiante inmediatamente agachó la cabeza en el pupitre y se quedó el resto de la clase así. Al final de la clase, cuando yo le estoy haciendo la retroalimentación a la profesora, le pregunto, ¿por qué le dijiste que estaba malo? Si la pregunta está correcta. O sea, el estudiante contestó correctamente, where is the book? Y contestó correcto a lo que ella le pidió. Haz una pregunta con where. Haz una pregunta con dónde. Y el estudiante hizo una pregunta con dónde está el libro. El docente no dio la instrucción correcta, no verificó que su estudiante entendió la pregunta. El estudiante lo hace bien y el docente le dice que está mal. Ojo, que cómo yo hice sentir a mi estudiante. Cómo yo estoy desde lo que yo no estoy haciendo correctamente y dónde está mi responsabilidad en el proceso. ¿Ok? Es súper importante eso, que lo tengamos en cuenta. ¿Alguna pregunta, algo que quieran contarnos sobre el tema de la corrección? Hay una manera también de hacerlo de manera, que te diría, indirectamente, cuando el profesor a propósito adrede comete el error. Súper, claro, profe. Es una Entonces, otra técnica. El estudiante, y usted obliga al estudiante que te demuestre porque él tiene la razón y tú también le demuestras sobre
tú sabes que tienes el error, pero tú estás tratando de que el estudiante siempre avance o adquiera una mayor competencia en sus argumentos frente a la situación. Y al final eso le genera una gratificación porque le ganó el profesor. Y el profesor, yo me río, yo me echo a reír porque él está creído, pero hágalo. Eso es lo que a veces uno hace con el estudiante. Bueno, por ejemplo, en mi clase, a veces, muchas veces, casi siempre lo hago. Ok, absolutamente, profe. Nosotros podemos, fíjense que es no solamente una técnica adicional a que es una técnica de corrección, también es una técnica para elicitation, para yo promover que mi estudiante participe. Entonces eso es súper importante en lo que estamos haciendo. Y bueno, esa era la última diapositiva del taller. Vamos ahora a la ronda de preguntas y de un poquito de conversación sobre qué les pareció el taller y lo que estamos haciendo. Bueno, cuéntenme. Lo primero, por supuesto, vamos a nuevamente tomar el listado de los participantes. Buenas noches. Hola, profe Eder, Buenas ¿cómo noches. estás? Bien, Buenas bien, noches. gracias a Dios. Bueno, buenas noches para todos, bendiciones para todos. Amén, amén. Bueno, en cuanto a la pregunta pues que usted acaba de mencionar de cómo nos pareció el taller, pues nos pareció un taller bastante emocionante, bastante excelente, porque nosotros como docentes aprendemos de ellos. Así como nosotros aprendemos de nuestros alumnos pues, aprenden de nosotros. Quiero referirme en forma específica sobre el temor que tienen de pronto algunos estudiantes a participar. Muchas veces el estudiante tiene la respuesta correcta para la pregunta que se le formuló, pero ese temor a participar de pronto por la burla, de pronto porque piensan que de pronto el otro va a decir, no, sí, me equivoqué, esta va a decir que yo soy bruto. Entonces, la estrategia que yo planteo como docente es de entrada decirle al estudiante, no tenga temor de participar. Usted pregunte, si usted se equivocó, no importa, porque para eso está el docente aquí. Vuelve y se explica. ¿Por qué? Porque es que el cerebro humano, más que todo de los niños, no funciona de la misma manera. Hay alumnos que se les explica un tema y la cogen al vuelo. Hay otros que hay que explicarle 2 y 3 veces. Entonces, esa estrategia yo siempre la planteo con mis alumnos a que no tengan temor de preguntar. No tengan temor porque todos somos compañeros, el profesor también es su compañero y aquí estamos en un proceso de aprendizaje. Entonces, si usted se equivocó, no importa. Y si no sabe la respuesta, no importa, vuelve y se le explica y vuelve y se le explica hasta que todos entiendan, porque lo primordial es que el alumno se lleve el mensaje para su casa y que le guste la clase, porque cuando el niño le gusta la clase y tiene el mensaje aprendido, lo practica en casa. Entonces eso siempre lo tengo yo como estrategia. Por eso me gustó pues ese tema y he aprendido bastante de él. Muchísimas gracias, profe. Totalmente de acuerdo contigo y creemos que todas estas herramientas que vimos hoy nos ayudan a que el estudiante pierda el temor por participar en la clase, que realmente construyamos una clase en donde todos nuestros estudiantes hagan parte de esa clase. Recuerden que el centro de la clase no es el docente, el centro de la clase es el estudiante. Entonces es importantísimo eso. Por aquí alguien nos escribió algo en el comentario. Dice, excelente compartir, dice la profesora Lisette Terraza. Excelente compartir entre pares y aprender de sus formas de enseñar. Muchas gracias por su aporte. Gracias a ti, profe, por compartir eso. ¿Alguien más que nos cuente qué les pareció el taller? ¿Qué fue lo que más les gustó? Y cómo de pronto podrías ponerlo en práctica.
Acá tenemos algo de la profe. María Sadela dice: equivocarnos y aprender del error nos lleva a ser responsables, la cual consiste en que nuestros niños deben esforzarse para no cometer de nuevo el mismo error. ¿Ok? Entonces, eso. ¿Alguien nos estaba alzando la mano por ahí? Buenas noches, compañeros. Principalmente destacar que es importante aprender los diferentes métodos que uno puede aplicar con los estudiantes y no encerrarnos a lo cotidiano. Por eso me parece bastante interesante, digamos, obtener estos conocimientos, debido a que aplica una buena relación docente-estudiante, donde, como indicaba el compañero Eder, nos indica cómo el estudiante tiene esa iniciativa de poder estudiar y aplicar esos conocimientos en casa después que se vaya con esa intriga o ese conocimiento que adquirió en la clase, y no el estudiante que vaya aburrido, es que esa clase fue demasiado extensa, es que esa clase no pude comprender nada. Entonces, aplicar ese tipo de dinámicas para que las clases sean más amenas para los niños y obtengan el aprendizaje y el objetivo que quiere el docente. Profe, muchísimas gracias por tu participación, y hay dos puntos importantes a denotar ahí. Dice, el número uno, que el estudiante aprenda algo que va a poner en práctica en su vida real, y dos, que el estudiante llegue contento a casa de su experiencia, de su clase. Miren, no hay nada más maravilloso que uno recibir a los estudiantes y que los estudiantes digan: voy para la clase de la profe X. Esa clase me encanta. Yo creo que todos los estudiantes deberían decir: me encantan todos mis profesores, me encantan todas las clases, me encanta todo lo que estoy viviendo en el colegio. Creemos que eso debería suceder. Hoy yo estaba reflexionando, ayer cuando estaba, bueno, estos días he estado armando las diapositivas del taller, y los invito a que hagan eso. En Google Fotos, escriban fotos de una clase en el colegio. Y todas las fotos, la gran mayoría de fotos, son fotos de clases felices, ¿ya? Y realmente eso es lo que debería estar sucediendo. Yo, que estoy en los salones de clases con mucha frecuencia, estoy en múltiples colegios, visitando salones de clase, y a veces eso no se refleja en la realidad. O sea, no vemos clases 100% felices, y necesitamos que esas clases sean felices, que los estudiantes estén ahí, pero estén muy contentos, estén cómodos, estén felices, tengan una relación muy cercana con su docente. Eso es importante. Bueno, una última persona que nos cuente qué le pareció el taller, y para podernos despedir. Bueno, tenemos por aquí unos comentarios, y vamos a decir, la profe Lorena nos dice las diferentes estrategias que podemos implementar en nuestra aula durante una clase, y el profesor Dixon dice: interesante todas estas técnicas, y qué chévere que constituyan un conjunto de herramientas que, bien utilizadas, impactarán de manera significativa y positiva nuestras clases. El narrador de la historia que contaba se llama Eric Museses, exacto, de la historia del nadador. El profe la va a buscar, o se la sabía. Sí, él se llama Eric Mozambani, algo así, de Guinea Ecuatorial. Y es una historia bien chévere, dice el profesor, es una historia muy bacana, qué chévere. Profe, cuéntanos, el último profe que nos cuente para despedirnos, porque ya son las 7:57, y poder decirles muchas gracias por estar aquí. ¿Quién va a ser la próxima persona? Una última persona que nos cuente. Tenemos 25 personas. Alguien que no haya participado dentro del taller, que nos cuente qué le pareció. O, como dicen por ahí, democráticamente. Vamos a buscar a alguien. Dice la profe Lorena que gracias por los aportes, que los ayuda a ser mejores docentes, con muchísimo gusto. Esa es la labor de Switching, a eso nos dedicamos, a promover la transformación de la práctica pedagógica.
Bueno, vamos a escoger a alguien. La profe Natalie Ospino. Profe Natalie, cuéntanos qué te pareció. Dice la profe Natalie se fue. Bueno, vamos a escoger a... Aquí tenemos la profe Yasmile Gómez. Profe, cuéntanos qué te pareció. O la profe Talía. Aquí la profe Rosy Moreno dice, excelente taller, compartir con nosotros docentes su experiencia es enriquecedor. A ti, profe, muchas gracias por estar aquí. Profe Talía, ¿estás por ahí? Profe Luis Alfonso. Buenas noches a todos los presentes. Hola, profe, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿qué te pareció el taller? Profe, ante todo felicitarlo porque de verdad son tips que lo llevan a uno cada vez ser mejor dentro del aula. ¿Vale? Ok, gracias a ti, también profe. Compartir conocimientos, experiencias con los compañeros también es satisfactorio porque a través de ellos también aprendemos. Absolutamente, siempre. Yo creo que siempre podemos aprender. Profe Talía, cuéntanos. ¿Cómo estás? Te escuchamos, profe Talía. Hola. Hola, profe, te estamos escuchando. Bueno, señor Alfredo, agradecerle por la invitación, por esta capacitación tan enriquecedora, que como dice el profe, son unos tips que debemos tener en cuenta para el desarrollo de nuestras actividades académicas y pues nada, seguir aprendiendo de todas esas estrategias que usted nos facilita con todas estas charlas. Muchísimas gracias. A ti, profe, muchas gracias por estar aquí presente. Y bueno, son las 8 de la noche. Estuvimos 27 docentes, 28 dentro de esta masterclass de Switching English Mentoring que se llama It's All About Technique. Todo se trata de técnica y quiero especialmente agradecerles por hacer parte de esto. Mañana tenemos la misma capacitación, la vamos a repetir mañana en la mañana para los profesores que no pudieron conectarse hoy viernes y agradecerles de corazón que estén aquí. Creemos que somos los que transformamos el mundo, los docentes somos los que transformamos, los que generamos todo lo que existe. Yo creo que es originado desde el salón de clase, desde los docentes. Entonces, muchísimas gracias. Son parte importante de lo que hacemos, de la vida de este planeta. Creo que es la profesión más importante, sin duda alguna, porque de ahí nacen las demás. Y bueno, muchísimas gracias y que tengan una feliz noche. Nos vemos pronto en un próximo taller de Switching English Mentoring. Una feliz noche para todos. Muchas gracias, feliz noche. Buenas noches. Profe. Buenas noches. Buenas noches. Profe Yogli, feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones, bendiciones. Adiós. Chao. Hasta luego. Muchas